Así que volví a conectarme esta noche. Estoy impresionado por la asombrosa cantidad de interés que esto parece haber generado, pero primero abordaré algunas cosas que ustedes han mencionado. Ha habido una cantidad abrumadora de personas mencionando la similitud entre algunas de mis historias y las de David Polaires. Les aseguro que no estoy tratando de engañarlos de ninguna manera, y no tengo nada más que un gran respeto por él. De hecho, él es quien me inspiró a escribir esto, porque puedo verificar muchas de las cosas de las que él habla. Tenemos muchos de estos casos extraños de personas desaparecidas, y la mayoría de estos nunca son resueltos, o los encontramos en lugares donde no tienen nada que ver. Personalmente no he estado en muchas llamadas como esas, pero compartiré algunas que he visto, y una historia que me contó mi amigo y que se relaciona con esto. Hubo muchos comentarios sobre las escaleras, así que lo abordaré brevemente aquí al igual que una pequeña historia. Vienen en una variedad de tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas y casi en ruinas, pero otras parecen ser muy nuevas. Ninguna sube infinitamente ni más lejos de lo que podía ver, pero algunas eran más altas que otras, y como dije antes, era como si alguien las cortara y las pegara en medio de la nada. Nunca se me ocurrió tomarle alguna imagen después de esa primera vez, pero realmente no tengo ningún interés en arriesgar mi trabajo. Tal vez lo intente más adelante, pero no puedo prometerles nada. Ahora bien, vamos con las nuevas historias. En cuanto a las personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate, personas que se caen por los acantilados y se lastiman. Otras de personas que se lastiman por el fuego. No creerían la frecuencia con la que esto sucede. Y otras de mordidas de animales o picaduras de insectos. Somos un equipo compacto y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar señales de personas perdidas. Eso es lo que hace que estos casos en los que nunca encontramos rastros de ellos sean tan frustrantes. Y uno en particular nos disgustó a todos. Un caso sobre un hombre mayor que había salido a caminar por un sendero bien establecido. Su esposa nos llamó cuando no volvió a la hora establecida. Aparentemente tenía un historial de convulsiones, y ella estaba preocupada de que su esposo no hubiera tomado su medicación ese día. Salimos en una formación de búsqueda estándar, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos extendiéndonos como un abanico, cuando de repente nos llegó una llamada por la radio, y nos dicen que nos dirijamos de inmediato a la ubicación del veterano. Esto por lo general significa que la persona desaparecida está herida y necesitamos un equipo completo para ayudarlo. Pero cuando todos llegamos a su ubicación, lo encontramos parado en la base de un árbol con las manos a los lados de su cabeza. Cuando le pregunté a mi amigo qué había ocurrido, él solo me señaló las ramas de un árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero había un bastón colgando de una rama por lo menos 10 metros del suelo. No había manera de que aquel tipo lo hubiera arrojado tan lejos, y no había ninguna otra señal de que todavía estuviera en el área. Llamamos al árbol, pero era obvio que no había nadie en él. Seguimos buscando al tipo, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los canes, pero todos perdían su olor mucho antes de llegar a aquel árbol. Finalmente la búsqueda se canceló porque teníamos otras llamadas, y para ser honesto, pasado cierto punto no podíamos hacer nada más. Su esposa nos llamó todos los días durante meses preguntándonos sobre su esposo, y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperada. No sé por qué esta llamada en particular me pareció tan molesta, pero creo que fue simplemente por la pura improbabilidad de la misma. Eso, y las preguntas que se plantearon. ¿Cómo diablos terminó allí el bastón de aquel tipo? Y cómo por más que intentamos buscarlo no pudimos encontrarlo. Los casos de desapariciones que involucran a niños son los peores. No importa en qué circunstancias se pierdan. Nunca es sencillo y siempre
Siempre tememos a los que encontramos muertos. No es común, pero sucede. David Polaires habla mucho sobre los niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares donde no deberían estar. Yo honestamente puedo decir que he escuchado sobre este tipo de cosas más de los que he visto, pero compartiré una de las que presencié personalmente. Una madre y sus 3 hijos salieron a hacer un picnic en el área del parque que tenía un pequeño lago. Los estaba observando a todos muy de cerca, y según ella, nunca los perdió de vista en ningún momento, y tampoco vio a nadie por el área cuando comenzaron a regresar al área de estacionamiento. Ahora bien, este lago está solo 2 millas dentro del bosque, y está en un sendero muy claramente establecido. Es casi imposible perderse para llegar desde el área de estacionamiento, a menos claro está que te desvíes deliberadamente del camino como un idiota. Sus hijos estaban caminando frente a ella, cuando escuchó lo que parecía el caminar de alguien acercándose por el camino detrás. Ella se dio la vuelta, y en los 4 segundos o más que tardó en volver a girar la cabeza, su hijo de tan solo 5 años desapareció. En un principio imaginó que se había salido del camino para orinar o algo, pero cuando le preguntó a sus otros 2 hijos a dónde había ido su hermano, ambos le dijeron que un hombre grande con una cara aterradora salió del bosque junto a ellos y tomándolo de la mano lo condujo hacia los árboles. Los otros 2 niños no parecían siquiera molestos o asustados, y según las propias palabras de la madre, ambos parecían drogados. Entonces, ella asustada comenzó a buscarlo por el aire gritando su nombre, hasta que en cierto momento creyó haberlo escuchado responderle. Obviamente no podía ir a ciegas corriendo al bosque porque tenía sus otros 2 hijos, así que llamó a la policía y nos enviaron de inmediato. Respondimos y comenzamos a buscarlos, pero a pesar de que extendimos la búsqueda por millas, nunca encontramos ni un solo rastro del niño. Por supuesto que sospechamos de la madre por un tiempo, pero era bastante claro que estaba completamente destruida por todo el asunto. Buscamos a este niño durante semanas con mucha ayuda voluntaria, pero finalmente la búsqueda se detuvo y tuvimos que seguir adelante. Aún así, los voluntarios siguieron buscando, y un día recibimos la llamada de uno de ellos informándonos sobre haber encontrado su cuerpo. Nos dio su ubicación exacta y ninguno de nosotros podía creerlo. Pensamos que tenía que ser un niño diferente, pero salimos a unas 15 millas del lugar donde desapareció, y efectivamente se trataba del cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de averiguar cómo llegó a donde llegó, pero nunca pude dar con una respuesta que pudiera explicarlo. Un voluntario pensó en buscarlo en lugares en los que nadie más pensaría en la remota posibilidad de que lo hubieran arrojado, y cuando llegó a la base de la pendiente alta y rocosa, a mitad de camino vio algo. Miró a través de sus binoculares, y efectivamente se trataba de un pequeño cuerpo metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoció el color de la camisa del niño casi de inmediato, y ahí es cuando nos llamó y nos dio su ubicación. Nos tomó casi 1 hora bajar su cuerpo, y ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. Este niño no solo estaba a 15 millas de donde había desaparecido, sino que no había manera de que pudiera haber llegado allí por su cuenta. La pendiente era traicionera y complicada incluso para nosotros con nuestro equipo, y un niño de tan solo 5 años no podría haber subido. No solo eso, sino que el niño no tenía ni un rasguño. Sus zapatos se habían ido, pero sus pies no estaban dañados ni sucios. Por lo que podíamos ver, no había muerto hace mucho. Llevaba allí más de 1 mes para ese momento, pero parecía que solo llevaba muerto como mucho 2 días. Más tarde descubrimos que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta morir, muy probablemente a altas horas de la noche 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos ni respuestas, y hasta la fecha es una de las cosas más extrañas que he visto. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda para un niño de 4 años que se había separado de su madre. Ese fue uno de los casos en los que sabíamos que lo íbamos a encontrar. Los canes tenían su olor, y vimos varias señales claras de que estaba por el área. Terminamos encontrándolo en una parcela de vallas a media milla de donde lo habían visto por última vez, y uno de los veteranos fue el encargado de traerlo de regreso. Mientras mi entrenador y yo regresábamos, ella decidió tomar un desvío para mostrarme uno de los puntos calientes donde solemos encontrar personas desaparecidas. Un chapuzón natural en la tierra cerca de un sendero popular.
Caminamos allí por algunas millas y llegamos en aproximadamente 1 hora más o menos. Ahora, ya que estamos hablando de terrenos protegidos por el Estado, no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial aquí. Lo máximo que uno puede llegar a ver es una torre de incendios o un refugio improvisado que las personas sin hogar creen que pueden construir. Si bien mientras caminábamos pude ver algo al frente y se lo hice saber, ella simplemente guardó silencio y dejó que pasara adelante para verlo por mí mismo. Me acerqué a unos 6 metros y no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que se trataba de una maldita escalera. En el contexto adecuado sería literalmente la cosa más benigna de la historia. Era solo una escalera alfombrada con unos 10 escalones de altura, pero en lugar de estar en una casa donde obviamente debería estar, estaba aquí en medio del maldito bosque. Me quedé ahí parado inmóvil, como si mi cerebro estuviera trabajando horas extras para tratar de darle sentido a lo que estaba viendo, cuando mi entrenadora se acercó y se paró a mi lado para mirarla también. Le pregunté qué diablos estaba haciendo esta cosa aquí, pero ella solo se rió de mí y me dijo: acostúmbrate, novato, vas a ver muchas de ellas. Cuando comencé a acercarme más, ella me tomó del brazo y me dijo: yo no haría eso si fuera tú, las verás todo el tiempo, pero nunca te acerques a ellas, no las toques, no las subas y solo ignóralas. Intenté preguntarle sobre ellas, pero algo en la manera de cómo me miraba me decía que era mejor si no lo hacía. Terminamos avanzando y el tema no volvió a surgir durante el resto de mi entrenamiento. Sin embargo, ella tuvo razón. Yo diría que cada 5 llamadas terminaba corriendo por un tramo de escaleras, a veces relativamente cerca del camino, tal vez a 2 o 3 millas, y otras veces a 20 o 30 millas de distancia, literalmente en medio de la nada, y solo durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Por lo general estaban en buenas condiciones, pero a veces parecen que han estado allí por años. Las más grandes que he visto en mi vida parecían salidas de una mansión de principios de siglo, y tenían al menos 3 metros de ancho y unos escalones que conducían al menos 5 o 6 metros. Intenté hablar de ello con la gente, pero me dieron la misma respuesta que mi entrenadora: es normal, no te preocupes, solo no te acerques a ellas ni las subas. Cuando los aprendices me preguntan al respecto, ahora les doy la misma respuesta. Realmente no sé qué más decirles, pero espero algún día obtener de alguien una mejor respuesta. Este es otro que fue menos espeluznante y más triste. Un joven desapareció a fines del invierno, cuando en realidad nadie debería ir tan lejos por los senderos. Hicimos una operación para él, pero teníamos alrededor de 6 pies de nieve en el suelo. Fue un año de nieve inusualmente intensa, y sabíamos que no era posible que lo encontráramos hasta la primavera cuando llegara el deshielo. Efectivamente, cuando llegó el primer gran deshielo, un excursionista informó de un cuerpo un poco alejado del camino principal. Lo encontramos al pie de un árbol en un montón de nieve derretida, y supe de inmediato lo que había sucedido. La mayoría de los que practican snowboard o que pasan el tiempo en una montaña ya lo habrán adivinado. La nieve suele acumularse tanto debajo de las ramas. Ocurre más con los abetos porque tienen una forma de paraguas cerrado, y entonces terminas en un espacio alrededor de la base de un árbol lleno de una mezcla de nieve en polvo, aire y ramas. Se les llama pozos de árboles, y no son inmediatamente obvios si no saben lo que están buscando. Colocamos carteles en el centro de bienvenida, grandes, para que la gente sepa lo peligroso que son. Pero cada año que tenemos una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee o no se toma en serio la advertencia. Mi mejor suposición es que este joven estaba caminando, cuando cansado de caminar en la nieve profunda, se sentó en la base del árbol sin saber que había un pozo y se cayó. Quedó atascado con los pies en alto, y con la nieve circundante derrumbándose sobre él se asfixió. Si te quedas atascado en una posición extraña como lo hizo este tipo, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. Lo que más me asustó de este caso fue imaginar cómo debió haber luchado por salir de ahí. Muchos de mis amigos menos amantes de las actividades al aire libre quieren saber si alguna vez he visto al hombre cabra mientras he estado en llamadas, pero desafortunadamente, o supongo que afortunadamente, nunca he visto algo así en el bosque. Supongo que lo más cercano fue todo el asunto del hombre de ojos negros. Sin embargo, hubo una llamada en la que sucedió algo similar, pero no estoy seguro de estar dispuesto a atribuírselo a él.
Recibimos un informe de una mujer mayor que se había desmayado en uno de los senderos y necesitaba ayuda para regresar al área principal. Caminamos hasta donde estaba ella y su esposo estaba a su lado. Nos dijo que se había alejado un poco del camino mirando algo, cuando su esposa comenzó a gritar detrás de él para luego desmayarse en el camino. La subimos al tablero y cuando la llevamos al centro de bienvenida y ella volvió en sí y comenzó a gritar de nuevo. Lograron calmarla para preguntarle qué pasó, pero aunque no recuerdo palabra por palabra lo que dijo, en esencia lo que sucedió fue esto. Había estado esperando a su esposo cuando comenzó a escuchar este sonido realmente extraño. Dijo que sonaba como un gato, pero de alguna manera estaba mal y no podía entender por qué. Se adelantó un poco para intentar escucharlo mejor, pero cuanto más se acercaba más incómoda se sentía, hasta que finalmente descubrió que era lo que estaba mal. No era un gato, sino un hombre maullando una y otra vez. Solo miau, miau, miau. Pero no era un hombre. Nunca en mi vida escuché a alguien hacer que su voz zumbara de esa manera. Pensé que mi audífono se estaba apagando, pero no fue así. Lo ajusté y todavía podía escucharlo acercándose cada vez más. Lo último que recuerdo es ver una silueta de entre los árboles y luego desmayarme. Ahora bien, estaba un poco perplejo en cuanto a por qué un tipo maullaría a la gente en el bosque. Así que una vez que bajamos de la montaña, le dije a mi superior que iría al área para ver si podía encontrar algo. Al principio no vi nada, y cuando regresé me salí del camino para ver si podía averiguar de dónde lo vio venir. A estas alturas era casi el atardecer y no tenía deseos de quedarme por más tiempo, cuando de pronto comencé a escuchar algo en la distancia. Me detuve y llamé a cualquiera en el área para que se identificara, pero el sonido no se acercó ni se hizo más fuerte, y sonaba exactamente como un hombre diciendo miau, miau, miau. Eventualmente terminó desvaneciéndose, y yo terminé volviendo al centro de bienvenida tan rápido como pude. No recibí más informes como ese, y aunque regresé a esa área nunca volví a escuchar ese sonido exacto. Supongo que podría haber sido algún niño estúpido jodiendo con la gente, pero incluso yo tengo que admitir que eso es extraño. Así que esto se convirtió en una pared enorme de texto y me disculpo por eso. Quería llegar a la historia que me contó mi amigo, y créanme que él tiene algunas muy buenas. También tengo algunas más propias que creo les gustará escuchar, pero por ahora, lamento tenerlos a todos en suspenso, y espero que estas historias aquí lo compensen, y los ayude a pasar las próximas 24 horas hasta que pueda publicar nuevamente.